Pero muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Sabores y a lo más, como siempre, visitando un lugar fabuloso, en este caso justamente a metros, perdón, a metros y 2 kilómetros nomás de la capital está la ciudad de Luque, que el dicho sea de paso, en algún momentito vamos a compartir una rica historia que también habla de que en algún momento fue capital de la República del Paraguay. Bueno, una ciudad que conserva, a mí particularmente me gusta mucho Luque porque es una de las ciudades del departamento central que mantiene justamente las casas antiguas, tiene incluso un peatonal precisamente por donde estamos grabando este programa, tiene justamente las casas de época bien cuidadas y también justamente que sirve como una suerte de atractivo turístico para la noche. El circuito gastronómico está en este lugar, por eso decidimos visitar hoy aquí y cocinar. Vamos a hacer un rico cerdito a la parrilla, tengo ahí cebolla morada, tengo un poco de zucchini, tomate, que voy a hacer una suerte de torre de hortalizas para acompañar esta preparación. Bueno, como siempre, le hago conocer la ciudad de nuestro querido Paraguay a mi querido amigo Don Oki. ¿Cómo le va, señor? Buen día, don Julio, buen día, televidente, ¿cómo estamos? Ella, Pa, ¿cómo estamos en tu casa? Cocinando, don Julio, de la ciudad de Luque. Ahí está, conocido. Ciudad del amor, don Julio. Exactamente, sí señor, por supuesto, de la guitarra, de la música. De la filigrana también. Te digo yo, luqueño, el más burro, corrige el diccionario, y el más pobre, por supuesto, trabaja en oro, así que... El más burro es don Julio. Corrige el diccionario, Así mismo, y don el Julio. más pobre trabaja solamente en orfebrería. Y acá matamos todo porque hay mucho burro. Mata burro. Y puede ser, Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos, don Julio? Usted está de local hoy, participando de local, don Julio. Hoy tengo el placer y bueno, la oportunidad de presentarles mi querida ciudad por adopción. Usted sabe que bueno, mi ciudad natal es Villeta, pero que hace 5 años que estoy residiendo en esta bella Tienen su casa propia en Luque. Exactamente. Su casa quinta. Te comento, mi querido, no tanto así. Te comento de que la gente luqueña es muy trabajadora y bueno, chicos, y les comento a ustedes también de que Luque es una ciudad acá del departamento central que todavía se ve muy temprano las famosas burreritas, ¿ok? ¿En serio, don Julio? ¿Sabe usted que tiempos atrás, años y años atrás, justamente de que obviamente los productos llegaban al mercado Guazú, pero a través y como vía justamente de transporte eran los burros, las famosas burreritas? ¿Y hay todavía burro en Luque? Veo todavía, muy temprano, hay una señora que... yo sé, don Julio, cómo usted ve el burro tan temprano. Don Julio. Tirando 90 ya, ella vende, tiene sus arganas cargadas de huevo, de naranja, de gallina. Don Julio. Vende, señor. Yo sé cómo usted ve los burros rápido. ¿Por qué? Usted cuando se levanta ve tan temprano burro porque usted se mira al espejo. No. O sea que la burrerita recorre todavía la ciudad de Luque. Un día voy a tener el gusto de mostrarles a ustedes. ¿Qué otro? Pero la burrerita no es de Lambaré, don Julio. No, pero Luque tiene las burreritas, las señoras que vienen a vender sus productos acá en la ciudad. Ya me confundió todo porque la burrerita estaba en Lambaré, don Julio. Eso es otra cosa. También otro atractivo justamente de Luque, bueno, la estación también tenía su estación de tren. También la iglesia tiene una rica historia, construida por italianos, incluso vamos a estar compartiendo también aquí en el programa. Luque, don Julio, no era la ciudad de la naranja. De la naranja, no, de la orfebrería, de la platería, del oro. La naranja sí sus flores. Bueno, muy bien, hacemos la pausita, preparamos un rico cerdito a la parrilla, repito, con una torre de zucchini, cebolla morada, un poco de tomate y al cerdito le damos sabor con mostaza y con un poco de limón, Bueno, 11 de la mañana está terminando la clase, la profe va con todos los alumnos, ¡Adiós, profe! Ordenadamente, miren, ¿no te le parece a usted, mi querido amigo? Paraguayo, hacemos República, la pausa, muerte. ya volvemos. Bien, segundo bloque de Sabores y a lo más desde la peatonal de la ciudad de Luque. Vamos a empezar a preparar nuestro rico cerdito que va a tener sabor a mostaza, un poco de limón también para acompañar. Voy a hacer unos zucchinis, grelladito también a la parrilla. Vamos a superponer con cebolla morada, con pulpita de tomate y al final damos sabor con hierbita, como en el caso del orégano, un poco de albahaca, un poco de perejil. Siguen saliendo los chicos a esta hora de la escuela. No soy, don Julio, me están diciendo que soy Pepa. No soy Pepa. ¿Por qué? No, y creen que soy Pepa la cerdita. No soy Pepa la cerdita. Ahí te están saludando los chiquitos. No soy Pepa la cerdita. Ahí está, bueno, muy bien. Espérame, Alexis, por favor, la parrilla, que ya tengo acá justamente mi costeletita de G-Porco. No soy Pepa la cerdita, Espera un ratito, ya coloco ahí justamente con un poquitito de aceite a la parrilla nuestra costeletita de cerdo. 2 pedacitos tenemos justamente para
compartir acá con los amigos, ¿eh? No le pongo sal, no le pongo pimienta, nada todavía, porque voy a preparar justamente en este mismo recipiente una suerte de saborcito que le voy a dar. Voy a mezclar un poco de aceite con un poco de vinagre, algo de diente de ajo, jugo de limón, mostaza. Con ese preparado vamos a ir bañando de a poquito, ¿eh? Don Julio, y si quiere hacer más las porciones, ¿cuánto es, por ejemplo, para 5 personas? 5 personas, esto vendría muy bien para una porción así como el mío, por ejemplo, puede quedar muy bien 2 costeletas por persona. Entonces sería más o menos 10 unidades, que sería más o menos a un peso de 1,5 kilos a reventar, ¿eh? Repito, en este cuenco voy colocando entonces un poco de ajo, un dientito de ajo picado, le agrego zumo de limón, limoncito bien fresco, exprimido al momento, le agrego un chorrito de aceite. Vamos a agregarle un poco de vinagre también, que va a quedar muy bien. Si ustedes desean, le pueden agregar un poco de salsa de soja también. O si prefieren y son un poco más atrevidos, le pueden agregar un poco de salsa teriyaki, que le da un sabor espectacular. Agrego una cucharada de mostaza, vamos mezclando. Le agregamos yucuy y seguimos con la preparación. Le echo un poco de pepe, un poco de pimienta negra molida al momento. Ahí está. ¿No le puede ir un poco de, cómo era? Sí. Mostaza, don Julio? Ya le agregué una cucharadita de mostaza, vamos mezclando, ¿eh? Y al final le voy a agregar un popurrí de hierbas para dar sabor justamente. Viste que el chanchito es rico, es delicioso, pero tiene que tener la sazón suficiente. Por eso le voy a agregar una ramita de orégano fresco. Tengo también acá un capullito de albahaca, y le voy a agregar un poco de perejil picadito también a la preparación, ¿eh? Esto pico muy bien, mezclo con el preparado, que consiste, repito, en aceite, vinagre, mostaza, jugo de limón, sal, pimienta y un dientillo de ajo, y le va a dar un aroma fabuloso durante la cocción a nuestra costeletita de cerdo, ¿eh? Usted sabe que tiene el privilegio, mi querido amigo, de estar en esta peatonal El Luque. Esta peatonal no hace mucho justamente. Este peatonal, don Julio, le falta que se asfalte. Esta es la peatonal histórica de la ciudad de Luque, ¿eh? Te digo, al costado, bueno, hay una serie de casas de la época. Por supuesto, a simple vista ustedes notarán de que realmente el piso mismo donde estoy parado acá realmente ya datará de buen tiempo, ¿eh? Tal vez sabe más o menos que en el año 1886 o 1868, me digo bien, de que Luque fue declarado capital de la República del Paraguay. No me diga, don Julio. Tiempo, sí. Y a la espalda, donde está más o menos la camioneta, hoy día hay un café, una cafetería. En esa casa funcionó la presidencia de la República de aquel tiempo, y luego pasó a ser justamente lo que es hoy en día, que tenía en aquel tiempo otro nombre, que no recuerdo bien cómo fue, pero que vendría a ser más o menos como el Ministerio de Hacienda. ¿Y usted cómo sabe tanto, don Julio? Porque leo, me instruyo, mi querido amigo, ¿eh? Consulte el mataburro, dice mi santa madre, ¿eh? Bueno, muy bien. Acá tengo entonces la mezcla de hierba con la mostaza, con el jugo de limón. Voy a venir, acércate, Alexis, acá. Vamos a ver mira la nenita linda. ¿Qué lleva usted en su merendero, mi querido amigo? ¿Puedo saber yo? Yo, don Julio. Sí. Yo, don Julio, llevo un 100.000. ¿Directamente de dinero? 100.000 todos los días, don Julio. ¿Todos los días? 100.000. Bueno, eso ya es una locura, ya es demasiada plata. Mira, voy a dar vuelta a este cerdito. Te preguntaba porque veo que todos los chiquitos que van pasando salen y pasan juntamente con su merendero. Y eso de don Julio, el maíz inflado, lo que llevan, comen mucho la criatura, ¿verdad? ¿Sabe qué lleva? Y me consta en el caso de muchas señoras que cuidan justamente la alimentación de los más chiquitos, le hacen un buen yogur batido, le hacen con frutitas, que queda realmente una... Yo, por ejemplo, llevo, fabulosa, don Julio, empanada de mandioca, sí, con mandioca otra vez, don Julio, y un poco de gaseosa. Pues eso es muy pesado ya para un tererupa, para un... don Julio, pero en la escuela pues muchas horas se estudia pues. Bueno, con la panza llena se aprende mejor, ¿verdad? Bueno, coloco entonces ahí unos cortes de zucchini. Voy a hacer lo propio también con zucchini, que voy a pelar, voy a cortar también rodajas y colocar justamente ahí para que vaya justamente... Cebolla morada, don Julio. Cebolla morada, ¿qué dije yo? Tomate morado. Tomate morado, ya. Cebolla morada y un poco de tomate que voy a parar a la parrilla también, que va a formar parte de la guarnición de esta preparación, ¿eh? Usted sabe que el aeropuerto de nuestra... del país está apostado acá en la ciudad de Luque. El aeropuerto Silvio Pettirossi y la ciudad de Asunción, don Julio. No. Así es, don Julio. Es Luque, mi querido amigo. Es Luque. En la ciudad de Asunción, el Silvio Pettirossi se conoce así. Ahí está. Y las siglas internacionales del Silvio Pettirossi es AS, o sea, Asunción. No me diga, ¿eh? Bueno, ahí está. Entonces le agrego, pero quiero nomás decirle que está en la ciudad de Luque el aeropuerto, ¿eh? Bueno, le agrego un poquito la misma cosa que la Facultad de Universidad de Asunción está en San Lorenzo. Está en San Lorenzo, pero no importa. Así como el Cerro Lambaré, que
unas pombiñas, mira las palomitas, ¿quién? Están tan felices, están ahí celebrando nos dan la bienvenida las palomitas, ¿eh? Contar que no nos hagan, don Julio, contar que no nos hagan aquello, el número 2, don Julio. Que va a ser medio incómodo, ¿verdad? Bueno, uno de los restaurantes más concurridos tenemos allá está el Restaurante Real. Es un lugar muy conocido donde se come comidas muy caseras acá en la ciudad de Luque, ¿eh? Hace un calorcito rico en este mediodía, mi querido, ¿eh? Sí, don Julio, para quemarse a las brasas. Exactamente. Bueno, va a ir hablándose, quemándose de a poquito. La manera prudente justamente de asar es esta, mi querido. La distancia prudente entre la brasa y lo que se está cocinando, ¿eh? Nunca un asado hay que apurar mucho porque de repente queda bastante... a ver, tráeme mi cuestión. ¿Cómo se llama mi cámara aquí? La camarita, no puedo decir el nombre porque es un nombre de empresa. Una marca, oh, ya aprendió. Ya aprendí. Bueno, ahí está, mira cómo queda, que bueno, ya está, Clelia, se te escucha tónico, ahí está, perfecto, ¿eh? Encima, maquillate nomás, Clelia, y vení ya al programa. Encima que está con un micrófono, ¿eh? Bueno, mira, ahí está, entonces nuestra costeletiña de a poquito dorándose. Tengo los zucchini. ¿Cómo usted come un asado en la casa, señor? Con la mano y con los cubiertos. Bueno, ¿qué acompaña? ¿Con qué guarda? Puré, arroz, sí. ¿Cómo era? Ensalada rusa, romana. Y de la manera que yo voy a compartir no le gusta, la costeletita asada a la parrilla con zucchini. No me llama un poco la atención, don Julio, porque yo soy anti-vegetariano. No me diga. Sí. Bueno, queda muy rica, por cierto, ¿eh? Bueno, muy bien, ahí está. Bueno, dejamos entonces que se cocine de a poquito, cuidado, bajo la cámara acá, no me eche que no tengo para pagarle aviso, ¿eh? Bueno, le voy a agregar un poquitito acá la costeletiña. Al cerdito siempre le gusta que se le acompañe con un poco de jugo de limón, ¿eh? Y ya voy a hacer lo siguiente también, que tengo un tomate hermoso acá que voy a partir y voy a colocar también... Qué lindo tomate, don Julio. Qué lindo tomate. Lindo tomate, ¿eh? Voy a partir y voy a colocar también a la parrilla que de a poco justamente vaya asándose ahí y va a quedar de una manera espectacular. Ahí coloco entonces, ¿eh? Ahí está, una maravilla. Ahora sí yo creo que le podemos dar un poco de sabor a nuestra costeletita. Le voy a agregar este mezclum de vinagre, aceite, un poco de mostaza con hierbas, con jugo de limón. De a poquito que vaya impregnando y que quede realmente saborada. Dame la camarita. Voy a mostrar. Fíjate cómo le agregué, ¿eh? Le agregué entonces la cucharada de la mezcla de mostaza, jugo de limón, vinagre, aceite, pimienta y un dientillo de ajo. Y lo mismo voy a hacer después con las hortalizas, en el caso del zucchini, la cebolla morada y el tomatito también, ¿eh? Bueno, muy bien. Ahí está, una experiencia inolvidable. Inolvidable, exactamente. Estamos en Luque, la ciudad, don Julio, sí, de la filigrana y la música, la guitarra. Sí, ¿eh? Ahí está, la familia Sanabria, por supuesto, son grandes artistas que trabajan justamente con la... Todos los Sanabria son grandes, don Julio. Exactamente. Bueno, de a poquito vamos a dar vueltas. Y hay también artistas acá, en el caso de la querida Geraldine, en el caso de Julio César Romero, que también es... Está Julio Fernández. Julio Fernández también acá. Está Raimundo Fernández. Nuestro amigo Raimundo va a ser la vez pasada me llamaron de Crónica a preguntarme si Raimundo era mi primo. Yo le dije no, es muy bueno. Si hermano, decirle. No, va a ser el futuro concejal, ¿eh? Bueno, voy a dar vuelta al tomate primero porque es mucho más tiernito. Tengo la cebolla morada que de a poco justamente va a ir tiernizándose y vamos a compartir nuestro rico cerdito con esta guarnición, ¿eh? Bueno, hablamos rápidamente de Disimar Salud y Cultura. 522-610, fibromasajeador ya que la faja reductora Pangao, dupla inseparable, dupla destructor de grasas y estrés, porque el estrés, don Julio, es un problema en este verano. Le duele todo, todavía no cobró, o ya cobró y se terminó la plata, don Julio. 15 minutitos, hágase masajitos por todo el cuerpito. Y la faja reductora Pangao es una faja reductora, centímetro a centímetro. Mientras usted está viendo Sabores y algo más, se pone la faja y le reduce centímetros la pancita. 522-610. Ahí está, el 522-610, el teléfono de Smart Salud y Cultura, ¿eh? Bueno, bajé un poco más la parrillita para que de a poco vaya cocinándose nuestro cerdito. Tengo ya el zucchini, tengo ya la cebolla ahí, por supuesto tomando color de a poquito. Y esto realmente es un verdadero poema. Y comer una cosa asada, una carne asada así, acompañado justamente de vegetales hacia la parrilla, es lo más delicioso que hay. Fíjate cómo se va tiernizando de a poco también la cebollita. Espectacular, riquísima. Es increíble el aroma que emana justamente la cebolla durante la cocción así a la pajilla. Basta ya de acompañar en la parrilla de los domingos con ensalada de papa, con ensalada de poroto. Y le agregan mayonesa incluso, es bastante pesadita, ¿eh?
una parrilla tiene que ser con hojas verdes o con vegetales a la parrilla, que queda realmente mucho más liviana, mucho más aconsejable todavía. Bueno, hacemos la pausita, señor. Y volvemos enseguida con más Sabores y Algo Más, directamente aquí, Sabores y Algo Más, desde la ciudad de Luque. Bueno, ya de vuelta aquí en Sabores y Algo Más. Seguimos compartiendo con ustedes de la ciudad de Luque. Estamos en la peatonal histórica de la ciudad. La peatonal es, don Julio, donde la gente camina, ¿verdad, Sí, don señor, Julio? exactamente, sí. Vos sabés que rápidamente quiero agradecer a los amigos de Martel por vestirme diariamente, mi querido amigo. Gracias, don Julio, a la gente de Martel, porque siempre le viste a mi cocinero, le viste súper lindo. También quédate en casa también, señor. Claro que sí, ropita de punta a pinta, de punta a punta, de la ropa de Mirti Arte en casa. Muchas gracias, Hermé Coafer, por la excelente atención también, así que muchas gracias, ¿eh? El cerdito ya está por estar. ¡Meu amigo! Mira, pobre amigo, ¿te acuerdas de Pequeño Gigante, aquí? El amigo Ian, vení acá, amigo mío, ¿eh? Vengan todos los compañeritos acá. ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, papito? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Va al deporte? Y bueno, ahora estoy con mi escuela. Venga, pues. Vengan todos los compañeros, miau, che. Che, decime una cosa, ¿vos sos luqueño había sido? Claro, luqueño, a morir, a morir. Qué bueno, che. Y bueno, ¿están viniendo de dónde? ¿Se fueron a la misa? ¿De dónde vienen? Tenemos muchas actividades ahora porque... Sí, a ver, un cerrista acá. Ahí está, tiene que ser la linda. ¿Cómo te va, mamita? ¿Cómo te llamas? Bien, ¿Qué grado sos? quinto, Quinto. Todos son compañeros de Ian. sí. ¿Y ustedes les alentaron cuando él estuvo justamente participando del programa? ¿Eh? Sí. Mira, mira, esta parece mía no está media convencida. ¿Quién dijo yo sí? A ver, vos, ¿tu capepio? Sí, ¿De dónde sos vos? yo de Luque. ¿De qué parte? Moracue. Morascue, mira, che. ¿De San Lorenzo, pues, don Julio? No, pero qué parte lo que yo quería hacer de que pues, Luque es muy grande, ¿eh? Y el amigo pecoso, ¿ok? ¿Tu nombre? Bruno. Mateo. Bruno, ¿eh? Mateo 2. Mira, che. ¿Y de dónde está? De su colegio? casa. ¿Usted de dónde viene de la iglesia? ¿Usted se fue? Sí, de la iglesia. ¿Y qué es lo que? Ah, están con el tema de la ceniza, ¿eh? Qué bueno, che. ¿Qué significa eso? A ver un poquito si saben, ¿eh? Le voy a poner aprieto a la profesora. ¿Por qué es hoy miércoles de ceniza? Porque se hizo... Bueno, pues me encanta. Sabe, pero no se acuerda, pero no importa, ¿eh? Pasa Bueno. las mejores familias, don Julio. No importa, no importa. Y amigo mío, bueno, dime, ¿cómo sigue tu vida de famoso, amigo mío? Y bueno, estamos de aquí para allá y de por allá, por allá. No, pues decime, pero volvés con la segunda o tercera ya de Pequeño Gigante. No, ahora va a haber Calle 7 aquí. Ah, no me digas, la gente del futuro anda feliz en la vida. Bueno, así ya la primicia ya tiró de la capa, no importa, ¿ya están practicando? Sí. Bueno, muy bien, a ver si en algún momentito voy a apoyarles también. ¿Eh? Todos los compañeritos que participaron justamente de Pequeños Gigantes van a estar dentro de Calle 7. Ni idea, pero lo que sé es que Vos estás. yo estoy convocado, y, sí. Y los del clan también. Mateo, Sí, Samira, sí, Nick, Belén, Ariel, que es mi primo que ganó la segunda. sí. Y también... No importa, no importa. Bueno, cuando ya esté formado aquí oficialmente me visitan en el canal, ¿sí? Dale. Bueno, está perfecto. Gracias, chicos. Sigan que la profesora... Vaya, verde, verde. No se dice ¡Verde! verde, chicos, ¿eh? Están de regreso ya. Verde. Bueno, vení acá, Alexi, por favor. Vamos a ir sirviendo de poquito el plato. ¿Qué hora ya? Acá casi estamos llegando. Casi 11:30, don Julio. Casi ya. Nuestro cerdito está espectacular. Fíjense cómo se doró muy bien. Es muy importante de que vayan de tanto en tanto durante la cocción, ir haciendo esto, ir bañándole justamente con este preparado que les reitero, utilicé justamente mostaza, utilicé jugo de limón, utilicé un diente de ajo, utilicé hierbita como en el caso de albahaca, perejil y un poco de cilantro también, y le agrego a todo, al tomate, le agrego a la cipolla, agrego a los zucchini, y esto va a ser la guarnición y va a quedar espectacular. Vamos a ir sirviendo de a poco ya el plato, chicos, ¿verdad? Bueno, a ver, permiso, Alexis, por favor. Rápidamente hacemos la última mención de Dismar Salud y Cultura. 522-610, don Julio, el número de teléfono de Dismar Salud y Cultura. Nos ofrece dos productos, o sea, el producto Dismar Salud y Cultura
con la dupla inseparable, dupla destructor de grasas y estrés. El estrés se va todo con el Beer Massacre Jack y la grasa se va todo con la faja reductora Pangao. Dupla inseparable del señor Juan José Martínez. Ahí está, perfecto, es perfecto. Bueno, le agregamos entonces a un costadito el tomate también grillado, le agregamos la cipolla, fíjate la cebolla morada también a un costadito. Me encanta, la cebolla tiernizada hacia la parrilla es una delicia. Cuando tienen justamente ese fuego, queda ahí. Tiren 4 o 5 cebollas enteras ahí y queda casi un puré y realmente espectacular. Bueno, por un costado le tiramos un poco de la hierbita también con la mostaza y el aderezo. Esto es a modo de presentación ya. Y vamos de a poquito despidiendo el programa, mi querido amigo. Se me cuida, don Julio, directamente desde Luque. Gracias por compartir un programa más con nosotros. En una próxima ocasión les voy a mostrar de por qué justamente Luque es tan importante. Tiene justamente la estación, tiene una iglesia preciosa, pero eso vamos a dejar para presentar en otra ocasión. En cualquier momento vamos a estar compartiendo de nuevo sabores y lo más de la ciudad de Luque. Nos vamos, señor. No, señor, se me cuida. Hasta la próxima. Será hasta mañana. Gracias por la preferencia, gracias por elegirnos. Chao.